bendiga en este precioso día. Reciban ustedes un cordial saludo de la Casa Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti una vez más porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos este momento, este tiempo de refrigerio, para nosotros podernos conectar con el reino de los cielos, Señor. Para poder nosotros hacer descender lo sobrenatural en medio de lo natural, Señor. Tu presencia en medio de nuestra vida, Dios. Gracias te damos, Señor. Es por eso que colocamos nuestras vidas delante de ti y te pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo se manifieste en medio de nuestras vidas, trayendo santidad, trayendo restauración, trayendo justificación y redención sobre nuestras vidas, Señor. Que la obra de la cruz sea la garantía que nosotros necesitamos cada día para poder nosotros entender que Jesús fue al madero de la cruz para darnos a nosotros salvación, libertad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Amados hermanos, hemos venido hablando a través de los últimos vídeos de la santificación, de la justificación, de la redención, y hoy nos corresponde hablar de la santificación sin la cual, de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dice la palabra del Señor a través, para entrar en el tema, ¿qué es la santidad? La santidad es estar separado del pecado, tener una pureza en medio de nuestro corazón. Sabes que hay algo que Dios siempre nos va a pedir a nosotros, y desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ahora nosotros como la iglesia nuevo testamentaria, la iglesia de Cristo, el Padre nos pide a nosotros un corazón contrito y humillado. Un corazón sincero, un corazón que esté dispuesto a guardarse para el Señor. Por eso necesitamos entender que sin la santidad nadie verá al Señor. Necesitamos tener una santidad en medio de nuestras vidas. Y la santidad nos la da Cristo. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, podemos ver que la santificación, el poder de Jesús se manifiesta en medio de nuestras vidas, que nos hace tener esa gracia primeramente con el Padre, para tener gracia con los hombres. Y para hablar de la santidad es necesario nosotros entender lo que la palabra del Señor nos habla a nosotros a través de la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6, versículo 19, y leemos la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, hablando desde el verso 18, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo le habla a la iglesia de Roma y le dice que necesitamos nosotros presentar nuestros miembros para servirle al Señor con santidad, para ser justificado. El apóstol Pablo se enfoca mucho a hablarle a la iglesia nuevo testamentaria de la doctrina fundamental de la justificación, que somos justificados a través de Cristo, a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Hace más de 2000 años tú y yo fuimos justificados. Cuando dice la palabra del Señor directamente consumado es, cuando Jesús dijo consumado es, estaba justificándonos a nosotros, nos estaba dando la oportunidad de que tú y yo fuéramos justificados ante el Padre. Cuando hablamos de la redención, es a través de la sangre de Cristo que tú y yo somos redimidos del pecado. Nuestra ata que era contraria, la ata que tú y yo cargábamos, que era contraria, Cristo Jesús la clavó públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre todo principado y sobre toda potestad. Es donde tú y yo entendemos que tu justicia y mi justicia ante Dios es como trapo de inmundicia. Ahora vamos a hablar directamente de la santidad, que la santidad es apartarse del pecado.
La santidad es tener una pureza en medio de nuestro corazón. Jesús nos dice a nosotros: dame, hijo mío, tu corazón y miran tus ojos por mis caminos. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Sino solamente Dios. Es a través de la santidad que Dios mira nuestro corazón. Es a través de la santidad que tú y yo somos conocidos ante el Padre. Es a través de la santidad que Jesús nos da a nosotros. Es que nosotros podemos llamar a Dios papá. Y Pablo le habla directamente a la iglesia de Roma y le dice directamente: hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, porque como seres humanos nosotros somos débiles, pero tenemos la oportunidad de ser santos. Tenemos oportunidad de ser apartados del pecado. Tenemos oportunidad por la sangre de Jesucristo, por la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, de podernos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. Poder tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Poder nosotros entender que necesitamos despojarnos de nuestra mala manera de vivir y poder caminar pos a una santidad. Porque la santidad es la que nos va a llevar a nosotros, amados y amadas, a ver a Dios. Es la santidad. Y dice la palabra del Señor también que nos lleva a nosotros a mirar directamente. La Escritura se enfoca a llevarnos a nosotros a que tú y yo tengamos una santidad en medio de nuestro corazón. La palabra del Señor nos habla a través de la primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice la palabra del Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Mira, no solamente se está hablando de una fornicación del cuerpo, se está hablando de una fornicación espiritual. Porque muchas veces nosotros decimos: pero yo no fornico, yo no estoy en adulterio, yo no hago lo malo. Pero espiritualmente, ¿cómo nosotros estamos? Espiritualmente podemos estar yendo pos tras otros dioses, podemos estar yendo pos tras la idolatría, podemos estar colocando vicarios en medio de nuestra vida, buscando intermediarios, sabiendo que el único intermediario que tú y yo necesitamos para ir ante el Padre se llama Jesucristo. Jesús dijo a través de Juan 14:7: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, escúchame muy bien, nadie va a ir al Padre si no es por Jesucristo. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Jesucristo es la promesa que de antemano el Padre nos ha dado a nosotros. Jesucristo es el que trae santidad en medio de nuestra vida. Cuando tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, fue Jesús el que fue a la cruz del Calvario para restaurarnos, para volvernos al Padre, para volver a que tú y yo tengamos un corazón contrito y humillado y podamos derramar nuestra vida ante el Padre. Dice la palabra del Señor también a través de la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pablo hablándonos a nosotros, porque las epístolas directamente son doctrina que nosotros como siervos, como sierva de Dios necesitamos conocer. Necesitamos conocer que sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor: permanecer firmes. Pablo le hace un llamado a la iglesia de Tesalónica. Hoy nos lo hace Dios a nosotros, sin importar la denominación que tú seas, sin importar a qué denominación tú pertenezcas, si sea grande o sea pequeña. Dios, la palabra del Señor es universal. La palabra del Señor es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, amado y amada, que penetra. Y dice: permanecer firmes. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Necesitamos tener el Espíritu de Dios en medio de nuestra vida, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, el enviado, las promesas, como tú y yo lo conozcamos. Es lo que Dios de antemano tenía preparado para que nosotros podamos conocer al Señor, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, para que nosotros podamos estar en la presencia de Papá. Qué precioso, amado y amada, nosotros poder caminar en esa verdad que solamente Jesús nos la muestra a nosotros, una verdad que está vigente, una verdad que está a tiempo tú y yo de conocer
conocerla, de atesorar, de abrazar esa verdad, de abrazar la palabra del Señor, de hacer rema esa palabra del Señor en medio de nuestras vidas, que se cumpla lo que dice el Evangelio de Jesucristo según San Juan. En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabes que esa es la gloria que nosotros necesitamos tener? La santidad, esa santidad que Cristo nos da a nosotros cuando tú y yo lo recibimos a Él. Estamos a tiempo, amado. Tú estás a tiempo de recibir a Jesús en medio de tu corazón. Recuerda que tu justicia y mi justicia ante Dios es como trapo de inmundicia. El único que nos va a traer justificación, el único que nos va a traer